un tema muy interesante. Tenemos al licenciado Andrés Canizales, él es nuestro abogado, especialista acá en Arriba Mi Gente, y vamos a estar hablando un poco acerca del alzamiento de bienes. Así es, Dani, y tenemos preparada una nota para poder arrancar. Bienvenido desde ya, Lick. Vamos a verla para meternos un poquito más dentro de este tema. El término de alzamiento de bienes es poco conocido, pero es un delito socioeconómico que consiste en que el deudor sustrae todo o parte de su patrimonio para que sus acreedores encuentren dificultades para cobrar. En muchos casos, cuando las personas se encuentran en mora con sus obligaciones financieras, lo primero que se viene a la mente es la de trasladar los bienes a otra persona, es decir, ocultarlos. Hay diferentes tipos de alzamiento de bienes: el tipo básico, el tipo específico y de tipo agravado. Pero, ¿quieres saber de qué trata cada uno de ellos y cómo evitar que esa conducta delictiva llegue a afectarte? Para tener mejor noción sobre este tema, está con nosotros nuestro especialista. Seguimos con más de Arriba Mi Gente. Bueno, ahí estábamos escuchando un poco más de información para adentrarnos en ese tema, que usted tiene que estar muy pendiente, porque si está iniciando o pensando en iniciar un proceso como tal, pues déjeme decirle que esto es penado, y para ello tenemos al licenciado Andrés, que nos va a estar ampliando un poco más de esa información. Licenciado, bienvenido. Muy buenos días. Sin duda, como veíamos en la nota, tiene que ver muchísimo para aquellas personas que de repente, como todos los salvadoreños, somos deudores, que no podemos hacer este tipo de actos ilegales, como por ejemplo pasarle el carro al nombre de mi mamá porque quiero evitar que me lo embargue el banco porque dejé de pagar, caí en mora, o de repente yo como deudor quiero que busquen a mis fiadores porque probablemente yo ya le pasé todo a mi pareja, y pues en ese sentido empieza esa disputa en donde no sabes porque decís, bueno, no tiene nada y es lo que me dio de garantía en el inicio. ¿Qué tan frecuente la gente intenta utilizar este recurso, Lick? O sea, ¿qué tanta gente se mete en problemas por intentar hacer esta buena pasada? Creo que a partir de la pandemia muchas personas cayeron en insolvencia de pago y tuvieron miedo que ciertas instituciones probablemente no pudieran conciliar con ellas, y quizás hicieron esta mecánica que, como repito, es totalmente ilegal. Y mucho ojo para usted que se presta también a este tipo de actos, que porque su amigo, su pareja, no sabe los alcances legales que esto puede tener, y es muy importante que usted los prevea, porque al final se va a ver envuelto en un problema. A veces hay situaciones en las cuales vos decís, este bien lo puse en garantía, lo vendo, y te pueden hasta acusar como estafa si tú en algún momento lo estás vendiendo. Entonces trae de la mano muchas cosas en particular. Ok, ¿cuál es entonces la acción legal que podríamos hacer quizás al momento de vernos en una deuda? ¿O qué consejo, mejor dicho, nos podría brindar? Que si estamos en una deuda como tal, donde ya tenemos mora, donde ya estamos en una situación afligidos porque ya no sabemos qué hacer y no podemos tomar esta acción de los bienes porque es totalmente ilegal. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Lo más recomendable para todos, porque me sumo a que soy deudor, en algún momento me han dado un crédito, pues, y si en algún momento ha venido una emergencia o algo en particular, la recomendación es que usted se acerque al centro financiero o al despacho que lo está contactando para llegar a un acuerdo, como siempre le hemos dicho, en esa famosa cuota de licuadora, que aunque sean pequeñas, pero por lo menos usted va a saber que existe un plazo establecido y un tema límite de pagar esa deuda. Ok. Mira, a mí me llama la atención el tema porque pensamos que quizás solo el que abusa de este recurso de alzamiento de bienes es el que se va a meter en los problemas. Y me llamó mucho la atención que dijo que también que la persona que recibe a nombre estos bienes también y que da su firma se puede meter en algunos inconvenientes. Y doy el caso porque me llama mucho la atención que muchas personas de repente pueden utilizar a sus padres que ya son adultos mayores, de repente que, por ejemplo, una persona de 85 años, 86 años o más, no sé, de decirle, bueno, mira, la verdad es que me metí en problemas económicos, me van a embargar, mamá, papá, firmame de que paso el carro a tu nombre. Puede llegar a tener algún inconveniente y hasta qué grado esta persona que se presta
puede sufrir esos inconvenientes. Claro, al final vienen siendo una especie de prestanombre. Ayer conocí un caso muy particular en donde la persona no sabía que le había firmado a su hija y había hipotecado la vivienda. Dios Entonces, mío. en ese sentido, cambiamos totalmente la figura porque no fue una voluntad de la persona, en primer lugar, concederla, y en segundo lugar que ésta tomara acciones sobre un bien que no le pertenece. Entonces, como tú decías, es bien importante que usted, antes de hacer un favor de esa naturaleza en donde no va implícito un tema económico, el cual es importante a la hora de hacer este tipo de actos, diferente es que tú querrás vender el bien para poder pagar una deuda, porque hubo una transacción económica, hubo un acto legal, pero traspasarlo solo porque sí y no haber una plusvalía de por medio, es ahí donde radica el tema del alzamiento de bienes. Ok, Me llama la no. atención, Sí, sí. me llama la atención, perdón, el tema de cómo ellos pueden comprobar que hiciste el alzamiento de bien, o sea, cómo las entidades competentes se dan cuenta que en realidad estás incurriendo en esta estafa. En primer lugar, porque ya caíste en impago, estás en mora, estás siendo notificado y pese a que estás haciendo la transferencia de ese bien, no has recibido una parte económica. Está bien que recibas la parte económica con un particular y que ese dinero pues de repente te sirva para pagar o abonar un poco, pero cuando nos vamos adentrando en el tema y vamos descubriendo que hubo impago, que no recibió dinero, que su esposa sigue usando el bien o un familiar y quizás solo hicieron un cambio, entonces ahí se descubre en realidad, porque la figura del acto probablemente puede ser una compraventa, pero nunca hubo un cheque, nunca hubo un depósito, nunca pudo comprobar esta persona científicamente de que en realidad llevó ese dinero. Ok, bueno, hay que tener muchísimo cuidado porque como lo mencionamos, es totalmente ilegal. ¿Cuáles son las repercusiones, aparte de, pues, o sea, cárcel? Puede haber cárcel. ¿Y cuánto tiempo es esa condena o cómo se paga esto? Prisión de 1 a 4 años, así que usted mucho ojo con esto porque también estamos pues bajo un régimen de excepción que es bien difícil depurar tantas situaciones. Entonces creo que, como dicen, no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Y sabemos perfectamente que meternos en un problema también es fácil, salir de él es lo complicado. Claro, yo creo que a veces por ignorancia nos metemos en cosas así, por quizás, como dice usted, hacer cosas que nos parecen normales, pero en realidad tienen un trasfondo que nos puede afectar. No, o también de que de verdad a veces uno no cuenta con las situaciones negativas de que puedes caer en mora o quedar debiendo dinero y decís, hey, pero me ha costado tanto y no quiero perderlo, y lastimosamente nos atamos a esas cosas materiales que sabemos que con mucho esfuerzo consiguieron en su momento, pero que al final pues hay que pagar, y de eso se trata de las deudas, pues, o sea, de poder salir y cumplir con ellas. Totalmente, entonces la recomendación para el televidente que nos ve esta mañana es que siempre se asesore de un profesional en el derecho para que trate la manera de darle los alcances legales, porque recordemos que nuestra firma y nuestro consentimiento tiene poder. Aparte de la cárcel de 1 a 4 años, te pueden quitar los bienes a la otra persona que ya quedó como el nuevo propietario de... Claro que sí, entonces de repente imagínate que no hicieron el acto pues solo de palabra, que a veces muchas cosas se dan en cosas tangibles que tienen un valor como los televisores, claro, un Nintendo, etcétera, y que suman una plusvalía un poquito alta, pues obviamente esta persona también, aparte de verse afectada en su patrimonio, puede tomar acciones de estafa con la persona que te hizo esta venta legal. Ok, bueno, hay que tener muchísimo cuidado y también siempre leer todo lo que firmamos, asesorarnos con los expertos, y por supuesto acá tenemos al licenciado Andrés Canizales, él es nuestro abogado de confianza, que en Arriba Mi Gente se lo recomendamos a usted también en casa. Si tiene alguna consulta o duda, ¿dónde lo pueden contactar? Canizales es abogado en todas las plataformas digitales. Perfecto. Y a no meternos en problemas entonces por lo del régimen, entonces. Así es, porque pues sí, En cualquiera. a cualquier situación creería yo, y lo más sensato es que usted respete la ley. Por supuesto. Gracias, Lick. Gracias a ustedes, bonita mañana. Bueno, vamos a seguir con